de la influenza para irme con Denica Lostuno. Adelante. También aquí que hemos comentado ya desde hace varias semanas, empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave, en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano. A partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza. Esto irá creciendo, seguramente las noticias reportan más casos de influenza, cifras récord de casos de influenza. Esto es normal, esto ocurre todos los años desde hace varios siglos. Y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte a partir de ahora. Llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero y después empezarán a disminuir los casos de influenza. Eso fue lo que dijo. ¿Qué significa para Sonora? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer la influenza que viene? Denica Lostuno, directora de epidemiología de la Secretaría de Salud. También Enrique Clausen habló ayer al respecto e hizo las recomendaciones. Sí, muy buenos días a todos y muchas gracias como siempre por interesarse en esos temas. Efectivamente, la temporada de influenza ya inició. A mediados de septiembre aproximadamente tuvimos el inicio formal de la temporada de influenza, con lo que se empieza a activar un sistema especial de vigilancia epidemiológica de este padecimiento que se activa todos los años, ¿no? Sin embargo, este año es pues particularmente especial, puesto que tenemos la particularidad de tener en circulación simultáneamente a dos virus, el SARS-CoV-2 y pues los virus de la influenza. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer esta temporada y por qué resulta tan importante vacunarse contra la influenza esta temporada? Pues precisamente por esto, porque hay una situación especial que amerita fortalecer medidas de prevención. En este caso, contra el padecimiento que sí tenemos una vacuna, que es el de la influenza. Esta vacuna ya está en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud. Es una vacuna gratuita, es segura, es eficaz también. Es una vacuna que ha sido vigilada durante muchos años precisamente para asegurar su seguridad. Y es una vacuna, como les digo, eficaz también, que protege contra varios tipos de influenza, incluido el más grave, que es el H1N1, que dicho sea de paso, el año pasado fue el que provocó pues poco más de 200 casos de influenza y más de 20 defunciones aquí en el estado, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que tomemos en cuenta eso esta temporada. Hay personas que dicen, yo nunca me he vacunado y nunca me he enfermado de influenza. Bueno, pues este sería el año en el que deberían tomar la decisión para aplicarse esta vacuna, puesto que este no es un año como los anteriores, no va a ser una temporada de influenza como las anteriores, precisamente por este nuevo reto, ¿no? Que es la circulación simultánea de estos dos virus. Si ya está disponible, le dices a la población, le llamas a que vaya y se la ponga. ¿Está en todos los centros de salud de Sonora? Está en todos los centros de la Secretaría de Salud. El resto de las instituciones del sector, me parece que a partir de mediados de octubre tendrán disponible la vacuna. Pero en la Secretaría, en los centros de salud de la Secretaría de Salud ya está disponible en un horario de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Las personas que decidan acudir, es muy, muy importante que lo hagan con las medidas de prevención que ya conocemos, que es el uso de cubrebocas, el uso de alcohol en gel,
y de preferencia que solo vaya la persona que va a vacunarse o quien acompaña a la persona que se va a vacunar para evitar que haya demasiadas personas, ¿no? Ahí las compañeras que están en los centros de salud están apoyando para que no haya un aglomeramiento ahí de personas, pero de cualquier manera es muy importante que acudamos con las medidas de prevención necesarias. Bien, por eso, pero sí llamas a la población como una manera, importante de ir a vacunarse contra la influenza. ¿Sí es necesario que todos vayamos? Sí, sí, por supuesto. Es muy importante que todos vayamos a aplicarnos la vacuna contra la influenza, especialmente aquellas personas que tienen factores de riesgo, como los que ya conocemos, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad pulmonar crónica, alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, que comprometa sus defensas. Es muy, muy importante, especialmente que este grupo de la población esté esta temporada protegido contra la influenza. ¿Protege contra el coronavirus? No, y esa es una de las dudas que también han surgido en torno a esta vacuna, si puede generar de alguna manera protección contra SARS-CoV-2, y la respuesta es no. Esta vacuna es específica para 3 serotipos de influenza B y para dos serotipos de influenza A, que sería la influenza AH3N2 y la AH1N1, pero no incluye ninguna cepa, ningún serotipo, nada contra SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que provoca COVID-19. Entonces, esta vacuna es específica contra virus de la influenza. Es muy importante aclarar. Entre influenza y coronavirus, por ejemplo, Denia. Son dos virus distintos, tienen una composición genética diferente, actúan sobre receptores diferentes. Entonces eso los hace dos virus completamente distintos, ¿no? Finalmente los virus tienen una estructura básica muy similar, sin embargo, tienen diferentes objetivos. El virus de la influenza es un virus que es exclusivamente de las vías respiratorias, y SARS-CoV-2 también tiene preferencia por otro tipo de células. Entonces, a pesar de que son virus respiratorios los dos, hay diferencias genéticas, hay diferencias en su superficie que los hace completamente distintos. O sea, no varían mucho, ¿no? Hay que decirlo. No, y ese es también un reto para esta temporada, porque por ser virus que entran por las vías respiratorias, sus síntomas van a ser muy similares. La influenza pues provoca fiebre, dolor de cabeza y tos, que casi sería entonces indistinguible de COVID-19. Sin embargo, pues hay otros datos clínicos que nos deberán orientar a decidirnos por uno u otro padecimiento. Hay otros datos, por ejemplo, la anosmia, la disgeusia, que es la pérdida del olfato y del gusto, que no ocurren en una infección por influenza. La evolución en influenza es mucho más rápida. Cuando un paciente por COVID-19 se complica, por ejemplo, en 10 días, en influenza ocurre en 3, 4 días, ya tenemos a un paciente grave. Entonces, hay datos clínicos que orientan para decidir entre uno y otro padecimiento, pero el inicio, es decir, la forma basal de la enfermedad es muy, muy similar. Y es por eso que es tan importante estar protegido contra la influenza esta temporada, precisamente pues para tener una mayor certeza de a qué padecimiento respiratorio se está enfrentando el médico que los atiende. Definitivamente va a ser un reto clínico. ¿Hay suficiente vacuna para la influenza? Sí, no tengo el dato preciso de cuántas dosis se van a adquirir este año, pero la mayoría de las dosis ya llegaron. Generalmente se ponen poco más de 400,000 vacunas, entre 400,000 y 600,000 vacunas. Le paso el dato ahí a tu asistente, pero la vacuna está asegurada para toda la población de riesgo aquí en Sonora. Bien, ¿cuánta gente falleció por influenza el año pasado o llevamos en el año? En el año llevamos no llevamos casos, de influenza este año.
hay temporada estacional e interestacional y para esta temporada no tenemos ningún caso. El año pasado, bueno, la temporada pasada ocurrieron 275 casos de influenza. Parecería una cifra muy pequeña, ¿no? A comparación con lo que tenemos con COVID-19. Sin embargo, también es un padecimiento muy importante y que puede tomar fuerza este año en combinado con COVID-19. Y ocurrieron 23 defunciones asociadas a influenza durante la temporada anterior en el estado. Bien, te agradezco mucho, Denica. Gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días.